Muy buenas tardes, respetados aprendices. Vamos a fortalecer los conocimientos en cuanto a la elaboración de un informe corto. Recordemos la primera parte, que es el encabezado del pie de página. Entonces, el encabezado lleva la razón social, el nombre de la empresa, el logo, el NIT, la sigla o el acrónimo. Bueno, ya también para el pie de página, ¿qué debe llevar? Debe llevar las direcciones, debe llevar también el correo electrónico, la página web, el número telefónico y el fax. Recordemos que si es una sola empresa, entonces en la parte de abajo, en el pie de página, debe ir centrada esta información. Pero si son varias empresas, o sea, varias sucursales, si tiene sucursal en Bucaramanga, sucursal en San Gil, en el pie de página tienen que ir las direcciones de las diferentes sucursales de la siguiente forma. Entonces, recordamos que si son varias, entonces van distribuidos en todo el pie de página de una forma ordenada. Esa ya es en cuanto hablamos al encabezado y pie de página. Ahora vamos a hablar de cada uno de los elementos que debe contener el informe corto. Entonces, después de que ya tenemos la razón social, a una interlínea debe ir la dependencia y el código, ¿sí? La dependencia, recordemos que es el área de donde se origina esta información. Entonces, en este caso sería el área de talento humano, gestión humana, recursos humanos, como lo llame la empresa como tal. Después de eso, va a dos interlíneas el título del informe corto. Recuerde que este título debe ir en mayúscula sostenida y aparte en mayúscula sostenida me debe relatar o informar de lo que se va a tratar el resto del informe. Recuerden que el título es lo que llama la atención al lector. Después de 2 a 3 interlíneas libres va lugar y fecha de elaboración. Entonces, si fue San Gil, coma. Recuerde que siempre la fecha va día, mes y año. Entonces, 10 de octubre del 2020, por decirlo. A 2 interlíneas libres va la palabra elaborado por, o si no, preparado por, o responsable. Recuerde que se pueden utilizar cualquiera de estas tres palabras tanto en el informe corto como en el informe resumen ejecutivo. Eso depende, digamos, de la responsabilidad o depende del rol que tome cada persona. Si usted dice que es el responsable, ¿qué significa? Pues simplemente que usted es la cabeza de ese proceso como tal, ¿sí? Entonces, esas son las tres palabras que puedo utilizar acá. Ahora, después de lugar y fecha elaborado por, de la línea más larga, después de los dos puntos va a dos espacios los datos que coloco, ¿sí? Los datos que necesito. Bueno, después de 2 a 3 interlíneas van los objetivos. Recuerde que los objetivos para el desarrollo de los mismos se van ya a trabajar en lo que se llaman capítulos. Cuando yo estoy hablando del informe anterior, del resumen, el desarrollo de esos objetivos lo voy a trabajar es por temas. Entonces, para este ejemplo, voy a tomar, digamos el título como tal, propuesta del proceso de inducción. Y voy a trabajar dos objetivos. El primero sería diseñar el programa de inducción para los diferentes cargos a contratar. Un segundo objetivo sería elaborar el presupuesto de ejecución del programa de inducción. Y ya como un tercer objetivo voy a trabajar recomendaciones. Entonces, después ya cuando menciono los objetivos, ya a 2 interlíneas libres empiezo a trabajar los capítulos. Entonces, ¿cuál sería el primer capítulo que voy a desarrollar? Entonces, programa de inducción, ¿sí? Sería esto también en mayúscula y lo enumero. Ese sería el primer capítulo. Aquí, ¿qué empiezo a trabajar? Empiezo a mirar cómo voy a diseñar ese programa, qué voy a hacer el primer día, qué se va a realizar el segundo día, cuáles van a ser los temas, qué medios audiovisuales voy a utilizar, quiénes van a ser los responsables,
coloco aquí todo lo que son las horas, todo lo que voy a necesitar porque estoy diseñando el programa. Ya después de que trabaje, recuerde que cuando yo estoy hablando del informe corto, este informe corto debe ser más detallado, debe ser más complejo y debe dejar muy bien preparado aspecto por aspecto que yo quiera trabajar. Ya el anterior que era el resumen ejecutivo, como su misma palabra lo dice, es un resumen. Este informe corto debe dar más herramientas. Por eso, digamos que la diferencia entre el uno y el otro no es tanto en la parte, digamos, estructural. Se diferencia ya en el contenido, en lo que usted puede llegar a desarrollar como tal. Ahora, en el segundo tema sería entonces, el segundo capítulo sería ya presupuesto, ¿sí? Del programa. Y ahí empiezo a manejar cuánto sería lo que yo voy a gastar en cada una de las actividades. Recuerde que aunque yo voy a utilizar personal de la empresa, van a ser también horas que voy a utilizar de estas personas. Entonces, este presupuesto debe quedar también muy detallado para que las personas que vayan a tomar una decisión sepan o tengan una base como tal. Bueno, como les quería también comentar, el tercero voy a trabajar recomendaciones. Entonces, en las recomendaciones se pueden llegar a sugerir aspectos que pronto no habían tenido en cuenta. Entonces, podría ser una recomendación que se sugiere que el proceso de inducción se realice en establecimientos diferentes a la oficina central. ¿Qué otra recomendación? Que todos los procesos de inducción lleven un cierre que sea una integración. Otra recomendación puede ser que el día final de la inducción sea tema libre. Digamos que esas son recomendaciones que pueden llegar a fomentar mejor este informe. Entonces, estos son los aspectos, respetados aprendices, que se deben tener en cuenta cuando nosotros estamos trabajando un informe corto. De igual forma, recordemos que las líneas especiales también se deben trabajar. Depende de la información que se necesita, digamos, adjuntar, yo tengo que tener las líneas especiales. Recordemos que las líneas especiales es la copia, los anexos, elaboró, proyectó y las empresas en muchas ocasiones utilizan revisó, ¿sí? Esas son las líneas especiales que se utilizan. Otro aspecto que debemos tener en cuenta cuando usted elabora un informe es la rúbrica, la firma. ¿Qué pasa cuando en muchos de estos documentos las personas que lo firman, los responsables, firman todas las hojas? ¿Por qué? Porque, digamos, la responsabilidad en cuanto a un informe que usted hace, entonces es importante que usted las firme, todas para salvaguardar responsabilidades. Entonces, respetados aprendices, en sí este es el resumen de lo que es un informe corto. Entonces espero que hayan despejado dudas al respecto. Muchas gracias.